Muchas gracias, señor presidente, señorías, consellera. Siento tener que empezar mi primera intervención en las Cortes y mi primera intervención ante usted, señora consellera, teniendo que hacerle una crítica muy fuerte, y es que, bueno, parece ser que como su consellería no ha sabido dotar de contenido a la gestión en agricultura, el Partido Popular ha convertido esta consellería en la consellería de la política de los trasvases. El campo valenciano, señora Hernández, está mucho peor que cuando entró usted hace 4 años. Bueno, mejor dicho, el agricultor y el ganadero son los que están mal, porque la industria agroalimentaria va mejor que nunca. Exportan cada vez más, con un valor del 400% según los últimos datos, respecto a la mísera renta de los productores. ¿Es usted consciente de que los problemas del mundo rural valenciano se agudizan progresivamente? ¿Que las producciones agrícolas pierden peso en nuestro PIB y que estamos perdiendo la capacidad de proveer de alimentos saludables y de proximidad a la población? Al parecer, este Consell o no es consciente o no le interesa o tiene otros intereses, a la vista de la evolución del presupuesto del CAPA desde 2001 al presente año, donde se ha pasado de invertir un 4,77% a un 2,27%, es decir, una disminución presupuestaria de más de la mitad del presupuesto. Por lo que en estos años de gestión de su partido se han perdido todas las oportunidades para hacer competitiva nuestra agricultura y tan solo se ha utilizado al sector agrario como palmero de aberraciones populares tales como el Libro Blanco, el Foro Agrario y el famoso Plan Millorar del anterior conseller y actual presidente de esta Cámara, el señor Cotino. En este último caso, publicaron en el Diario Oficial la normativa del sector citrícola y del vitivinícola y han tenido la desfachatez de no cumplir ni una de estas normativas. Es decir, este Consell incumple la legislación que aprueba, cuando había que haber priorizado en la mejora de los más débiles de la cadena, que no lo olviden, son los que hacen posible el negocio agroalimentario, son los que trabajan la tierra. Así que, porque nos importa la puesta en marcha de políticas eficientes en esta dirección, comienzo mi intervención con una propuesta, y es que hace falta un marco estable para el diálogo verdaderamente representativo. Así pues, desde Esquerra Unida exigimos que se promueva y garantice la celebración de elecciones libres y representativas entre agricultores y ganaderos de cada una de las organizaciones agrarias de profesionales del campo y que el Consell reglamente una mesa de concertación permanente con la Generalitat y las organizaciones agrarias que cree un marco estable de la propuesta. Porque, como usted bien dijo hace 4 años, es necesario implantar un modelo de contratación del campo que fije un precio mínimo de referencia que permita la supervivencia y la dignidad de este sector. Porque resulta intolerable casos como el de la sandía, que en gran parte ha quedado este verano sin recoger debido a la enorme diferencia entre el precio de origen y el precio de mercado. Así que esta situación es culpa de la nefasta gestión del Consell y de su política de no intervención para fijar un precio justo para el agricultor. Hace 4 años, como hoy, en su primera comparecencia usted habló de la creación de la Ley de Desarrollo Rural en el territorio de la Comunidad Valenciana y además señaló que su redacción sería el fruto de un acuerdo con los agentes sociales, cosa que no ha ocurrido, porque hasta ahora solo conocemos el texto de 2 borradores, ya que saben perfectamente que no existe dotación presupuestaria ni para publicar la ley ni para llevarla a cabo. Pero sobre esta cuestión, lo único que se ha puesto en marcha es la llamada Estrategia Ruralter, que tal como la definió usted, está muy acertadamente definida, ya que ha servido únicamente para realizar una estrategia, pero una estrategia dirigida a sus intereses partidistas, para poder acabar con los grupos de acción local que tenían oficinas de referencia en el territorio y gestionaban iniciativas que surgían directamente de las necesidades del mundo rural. Así que ahora, con esta estrategia Ruralter, quienes dirigen las políticas de desarrollo rural son directamente los alcaldes, que casualmente pertenecen en su mayoría a su partido. Y bueno, vamos a hablar de sostenibilidad, algo que usted también ha mencionado. Si tanto le interesa la sostenibilidad, pues ¿por qué no deja de otorgar licencias y deja de permitir el cultivo de transgénicos? ¿Por qué está en contra de declarar al País Valencià como zona libre de transgénicos cuando es una propuesta tradicional e histórica de Esquerra Unida?
si no hay ninguna garantía de la inocuidad ni para los seres humanos ni para los cultivos cercanos? Así que hoy le brindo aquí la oportunidad para que se comprometa a crear en el País Valencià la zona libre de transgénicos. Y vamos a hablar también de pagos, porque su legislatura también se ha caracterizado por el retraso de pago en las ayudas a los productores, jugando con su escasa liquidez. Usted emite resoluciones de pago que acaban siendo papel mojado y nunca llegan a los bolsillos de los trabajadores del campo. Así que deje de hacerse la foto y cumpla con sus promesas, que son o deberían de ser para usted obligaciones. Ha dejado también de repartir gratuitamente las cargas de trampeo contra la mosca del Mediterráneo, cuando el coste del material necesario para eliminarla es muy elevado para los agricultores, porque si siguen existiendo estos problemas es en parte debido al gran déficit en investigación que existe en el sector. Usted habla de que la agricultura es un sector estratégico, pero, sin embargo, ¿dónde está la red de institutos tecnológicos agroalimentarios que prometió hace 4 años? ¿Dónde está ese nuevo modelo productivo en el que enmarcaba esta promesa en esa misma intervención de su primera comparecencia hace 4 años? Porque el Centro de Investigación Hortofrutícola de Carlet está parado porque solo sirvió para la colocación de la primera piedra en el primer acto del expresidente Camps, tras saltar el caso Gürtel a la opinión pública, y después se desmoronó el edificio tal y como se desmoronó el señor Camps. Una curiosa paradoja. ¿Por qué se niega a promocionar el producto local, de proximidad, ecológico y valenciano, cuando permite, por ejemplo, que las denominaciones de origen se nutran de productos de otras comunidades o incluso de otros países, como ocurre con la miel y la almendra que se usa para los turrones de Gijona y de Alicante? Le recuerdo que para que exista una denominación de origen han de cumplirse los criterios de la Ley de Trazabilidad, que exige los porcentajes de ingredientes autóctonos que debe contener el producto. Hemos preguntado ya qué mecanismos de control y de inspección se están llevando a cabo para cumplir con esas normativas, cuando el sector está asistiendo a la caída año tras año de los precios. Pues ya le contesto yo que ninguno. Por eso la invito a que considere hoy aquí nuestra propuesta de creación de un órgano de protección de nuestros productos, de los productos valencianos. Bueno, así que parece, prácticamente por todo lo que acabo de enumerar, que solo quieran a los labradores como moneda de cambio para pedir un agua que no nos pertenece ni nos hace falta realmente. Y para muestra, un botón. Hay 2 depuradoras en el Alacantí y los datos de 2010 de Aguas de Alicante dice que 33 hectómetros son los que se depuran y que tan solo se reutilizan 5 de esos hectómetros. Es decir, que tiramos al mar prácticamente casi 30 hectómetros de ese agua que parece tan necesaria y que para lo único que sirve es para acabar regando los campos de golf y las billeteras de los especuladores inmobiliarios. Señora Hernández, pregúntele con el corazón en la mano a los agricultores si quieren agua, si no se les paga un precio digno por sus productos. Muchas gracias.